Son las 7:26 y vamos a conversar con el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, sobre la campaña popular en el Yasuní. Señor gerente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Lo primero, ustedes, el gobierno, el Estado, no se inscribió, no formó un grupo para hacer campaña para motivar el voto por el no en la consulta popular. No, de hecho no. Somos básicamente buenos días y gracias por la oportunidad, Milton. Es importante, antes de responder su pregunta, esta campaña, sobre todo la pregunta, llega 10 años más tarde, es extemporánea y obviamente es confusa. Y la pregunta que usted me hace, sí, somos nosotros técnicos, Petroecuador es un instituto técnico, no podemos hacer una campaña directa, pero estamos aquí justamente para concientizar por un voto consciente sobre este asunto. Este tema de que llega 10 años después es bien importante porque no había, cuando se planteó la pregunta, extracción ni operación alguna en el ITT. Había la posibilidad. Ahora la campaña, la pregunta y la consulta llegan cuando ya se está operando, cuando ya se está explotando, cuando ya salen cientos de millones de dólares al año en el ITT. Eso es correcto. La pregunta se formuló en el año 2013 y es exactamente la misma pregunta. Como usted dice, ahora hemos producido más o menos 133 millones de barriles. Tenemos ahí una operación limpia que no ha tenido ningún problema con el medio ambiente, una relación con las comunidades excepcional. Entonces sí, es extemporánea y aparte de eso es confusa. ¿Por qué? Porque si usted convence a la ciudadanía de que es una buena operación, lo lógico es que voten sí, pero tienen que votar no. Entonces la pregunta es muy confusa y además llega a un escenario de elecciones. Es una pregunta estratégica para el futuro del país y los jóvenes que nos están escuchando es importante que sepan que esto tiene un impacto fuertísimo en el futuro, en los próximos 20 años. Entonces, sí, la pregunta es, no es el momento, es inadecuada, es extemporánea y es confusa. Y hay unas encuestas que le están dando y proyectemos, tengo dos partes de una encuesta realizada por la empresa Comunicaliza, que habla de una intención de voto del 31% en favor del sí, es decir, para que el petróleo se quede bajo tierra, un 21% en favor del no, y todavía se nota una indecisión del 35%. Es decir, todavía nada está dicho, aunque hay una diferencia de 10 puntos importantes en favor del sí. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, hay que notar que al inicio el 90% de la población no sabía de qué hablábamos. Es importante que esto es una buena tendencia. Ahora tenemos un número muchísimo más sostenido y incremento. Mientras más hablamos del tema, mientras más debatimos del tema, la gente lo está viendo, se está educando en el buen sentido, está viendo el impacto que esto va a tener y seguimos creciendo. Eso de indecisos, recuerda que todavía tenemos una campaña por delante y yo creo que esa parte de los indecisos pone la diferencia. Entonces vamos bien, yo creo que hay que ser enfáticos en eso, que si la gente entiende la pregunta, vota de una forma responsable. Veamos una segunda parte de esa encuesta, porque plantea dos preguntas interesantes entre las personas que dicen que votarían por el sí en la consulta. Fíjese este 53.2% que dice, ¿crees que el Estado puede prescindir de los ingresos que obtiene por la extracción petrolera en el Yasuní? Una. Y la otra pregunta del otro lado que muestra de entre quienes votarían por el sí, el 45.7%, y esto es interesante, ¿aceptarías que por reducción de ingresos que tendrá el Estado si es que gana el sí, se revise el subsidio a los combustibles? El 45.7% dice que sí. ¿Qué tiene que decir ante estas dos posibilidades? Lo que le digo es que la pregunta es confusa y obviamente las respuestas son más confusas todavía. Imagínense, prescindir no se puede porque se necesita 10 años para producir 55.000 barriles por día, que es uno de los mejores campos del país. Es el cuarto campo más importante del país y el más joven. Los campos que producen ya 50 años tienen producciones solo 10.000 barriles encima de este campo. O sea que este campo es importantísimo. Y la segunda, imagínense cómo es posible mantener subsidios, ¿sí? Si tenemos una brecha tan grande de 1.200 millones al año. O sea, los subsidios están en riesgo sí o sí si es que gana el sí. Así es, así es. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Mire, no lo digo yo, lo dice el ministro de Finanzas en unas charlas que hemos tenido.
para ponerlo en números simples, este ingreso que tenemos es aproximadamente 1.4 millones de bonos para la gente pobre. Es el 90% del presupuesto total de la policía. O es el 2% de incremento del IVA o los subsidios, o simplemente se eliminan los subsidios. Entonces es un impacto grandísimo. No solo esto es para el próximo gobierno y los próximos gobiernos que vienen, además de esto, todo lo que implica el desmontaje del campo. Y ya vamos a eso, del desmontaje del campo, porque son valores diferentes. Pero hablemos, usted dice, se han producido en estos 10 años 133 millones de barriles de petróleo. ¿Por cuánto dinero significa eso? Esos 133 millones de barriles de petróleo desde el año 2016 han generado más o menos 4.200 millones netos al Estado. Y anualmente, si es que se deja de producir en el ITT, ¿cuánto dinero va a ser? Porque hay unas cifras que varían, y varían de una manera importante, depende quién la diga. Correcto, las cifras... ¿Cuánto es la cifra que dice quién recibe ese dinero, quién extrae ese petróleo? Claro, las cifras, recuerden que las cifras están ahí. El campo está produciendo. No es un campo que vamos a producir y tenemos unas cifras futuras con riesgo. Nosotros ya estamos produciendo. El año pasado el campo produjo casi 1.200 millones con menos producción. Entonces son cifras que están auditadas tanto por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministerio de Finanzas, porque los barriles se cuentan y se ponen en dinero, se quitan los costos operativos y esa es la cifra. Son más o menos 1.200 millones. He escuchado a algunas personas que defienden el sí en la consulta que dicen son 400 millones. Y le escuché ayer al candidato Fernando Villavicencio decir aquí 600 millones de dólares. ¿Por qué varían tanto? Mire, el problema es que estamos hablando de cifras. ¿Sí? Nosotros vemos las cifras, están ahí y las podemos mostrar. Y es un campo que está en producción, por lo tanto las cifras son simples. Los números no bailan. La cuestión es que no estamos hablando de lo importante. Lo importante de la consulta es medio ambiente y comunidades. Un mal manejo del campo y una mala relación con las comunidades, si fuera el caso, y no es eso. Nos están obligando a hablar de las cifras que varían entre 400 a 1.200 y el debate no es ese. El debate es, tenemos un campo sano con 1.200 barriles, con 1.200 millones al año, donde se han gastado ya 2.000 millones, ¿sí? Y donde hay generación de empleo para muchísimos ecuatorianos. ¿Cuántos barriles se han derramado en estos 10 años de operación en el ITT? Nosotros tenemos, para producir esos 133 millones de barriles, se han producido 1 billón de barriles de fluido, 1.000 millones, ¿ya? Como ustedes pudieron ver cuando nos visitaron en el campo, hay estaciones de producción, ¿sí? Y se han derramado no solo de fluido o de químicos, porque este reporte lo pueden entrar a la página del Ministerio del Ambiente, 18 barriles. De los 18 barriles. 18 barriles del millón, de los 1.000 millones de barriles. ¿Y esos 18 barriles se han ido al río? No, se han quedado en estaciones y están en todos los reportes. Quiere decir que si hay, recuerde que no solo son petróleo, puede ser químicos, puede ser diésel, cualquier cosa contenida dentro de las estaciones. 18 barriles de 1.000 millones y se ha recuperado el 99%. Usted lo puede ver en la página. Han sido como 28 eventos, si no me equivoco, en 10 años. 26 eventos. 26 eventos en 10 años. En 10 años. ¿Usted puede decir que ha habido cero impacto ambiental en el Yasuní? Claro que sí. ¿Cero? Cero impacto ambiental, obviamente, en cuanto a derrames, porque no ha habido un solo derrame. Aparte de eso... No, pero durante la construcción, montaje, enterrar los ductos, hacer todo lo que se ha hecho. Ok, entiendo su pregunta. Cualquier actividad tiene impacto, pero el impacto tiene que ser mínimo. Entonces, si hablamos de 1 millón de hectáreas en el Yasuní, hablamos de una intervención nuestra de más o menos de 80 hectáreas. Es como la provincia de Pichincha comparado con el Parque La Carolina, para los que estamos acá. O para los que están en Guayaquil, más o menos el terminal de Pascuales con toda la provincia de Guayas. Eso es, 80 hectáreas en 1 millón de hectáreas. Ese es el impacto, esa es la huella. Eso es lo que se utiliza. Lo que se utiliza. ¿Y cuánto cuesta desmontar todo? ¿Cuánto cuesta apagar cada pozo? Aquí no es cuestión de bajo el switch, pongo en off y se acabó. Obviamente, hay un año de plazo. Ese año de plazo, ¿imposible cumplirlo? Obviamente sí, esto es una mala información en parte del fallo de la Corte que habla de 1 año, ¿no? Los campos petroleros, y le digo, el Yasuní tiene una explotación de más, el Parque Yasuní, con el bloque 16, que era de Maxos,
tiene una explotación de hace ya 40 años. O sea, no es el Parque Yasuní ha estado con explotación petrolera desde hace 40 años, y el bloque 31 desde hace 25 años, y el bloque 43, que es el ITT, está ya 10 años. Desmontar facilidades o cerrar campos, que en el país no se ha cerrado un solo campo, nunca, a pesar de que la península de Santa Elena ya tiene 100 años, más de 100 años de operación, no se ha cerrado un campo. Y los bloques maduros como Sa, Chauca, etc. Obviamente, ninguno de los campos no se cierran. ¿Sí? Se cierran los pozos, ¿sí? Eventualmente, porque dejan de producir. Entonces, ¿qué significa lo que usted dice? Un campo joven, totalmente joven, con la mejor tecnología, la mejor infraestructura, tiene que cerrarse por lo menos en unos 5 años y tiene que tener previsión. Eso quiere decir dinero para cerrar el campo, que cuesta casi 500 millones, por lo menos 10 años antes. Casi 500 millones cuesta cerrar todo el bloque. Claro, quiere decir... ¿Cuánto cuesta cerrar cada pozo? Cada pozo más o menos unos 800 a 1.200.000, dependiendo. ¿Por qué? Porque hay que ponerle tapones, ¿sí? Hay que desmontarlo totalmente, pero el costo real, el costo duro es las facilidades de producción. Usted ha visto cómo son como una especie de mini refinerías, con muchísimo equipo y también líneas enterradas. Hay que desmontar, hay que desenterrar esos oleoductos de 80 kilómetros que tenemos, y eso es una cuestión que tomaría por lo menos de 4 o 5 años. Es imposible hacerlo. ¿Y todo ese material puede servir para otros campos petroleros o ya no sirve nada? Bueno, si es un separador lo podemos usar, pero como la industria petrolera es muy, pero muy específica y es muy exigente en cuanto a estándares, probablemente muchísimo de eso, yo creo que sobre el 90% hay que chatarrizar. Hay que botar al tacho de basura más o menos 2.000 millones, que equivale a lo que es el Metro de Quito, imagínense. Y una última pregunta. ¿Qué está haciendo Petroecuador para que la gente vote no en la consulta? Bueno, nosotros hemos estado en territorio como Petroecuador, estamos haciendo ya conferencias con el ministro de Gobierno y estamos educando a la gente. Nosotros estamos a través de nuestra gestión, estamos yendo a las universidades, yendo a las gobernaciones y tratando de que hagan eco de esto, porque nosotros no podemos hacerlo directamente porque es una cuestión más bien política, pero debería sacarse este debate a una cuestión ciudadana. Y eso es lo que pedimos. Y Milton, aprovecho la oportunidad de este medio tan importante para invitar a los candidatos que vayan al Yasuní y que estén con nosotros, que se pongan en contacto con la gente de medios nuestra para que visiten allá. Y allá en sitio nos digan qué vamos a hacer si es que gana el sí. Tiene que ponerse de acuerdo los candidatos, es bien importante, porque escucho a algunos candidatos a la presidencia que van a votar por el no y sus vicepresidentas van a votar por el sí. Así que hay que ponerse de acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias, Milton. Muchísimas gracias. Y pues, de nuevo, la ciudadanía tiene que entender que esto es simple. Si queremos subsidios, si queremos desarrollo, si queremos empleo para los jóvenes, pues el voto es no. Confuso. Y si queremos cerrar el campo y perder esos 2.000 millones más toda la inversión a futuro, que son casi 16.000 millones, el voto es sí, desgraciadamente. Muchas gracias. Ramón Correa Vivanco, gerente general de Petroecuador. Volvemos para conversar con Santiago Basabe.